Y a mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 16. Espero que lo haya encontrado. Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Tome asiento, amado hermano. Recordamos nuestras actividades, hermanos. Día miércoles a las 8 de la tarde tenemos culto de oración al cual están cordialmente invitados. También los días viernes, estudio bíblico. Este día viernes retomamos nuestro estudio de Salmos. Para los que no estuvieron el día viernes pasado, tuvimos el conversatorio del libro correspondiente a la lectura de este mes que pasó. Pero este viernes entonces retomamos el estudio de los Salmos. Bueno, y el día de hoy entonces, guardando este hermoso día del Señor, también un día especial el día de hoy, horario particular, terminamos a las 6 de la tarde con nuestro culto evangelístico el día de hoy. Dicho eso, vamos al sermón del día de hoy que tiene por título Justificados por la fe. Hoy, como ya hemos visto entonces, continuaremos viendo este capítulo número 2 de la Epístola a los Gálatas. Ahora, siempre es importante precisar, ¿no?, el contexto en el que el apóstol Pablo está diciendo las cosas, el contexto más general, ¿no?, para poder comprender de mejor manera por qué se están dando ciertos temas, ciertas discusiones, por qué el apóstol Pablo está aludiendo a ciertas circunstancias, y esta no es la excepción, ya que, como hemos visto, el apóstol Pablo en esta primera parte de la Epístola a los Gálatas está defendiendo, ¿no?, está defendiendo la salvación por la fe únicamente, no por las obras de la ley, particularmente no por las obras de la ley judía o lo que nosotros podríamos entender como la religión judía, que constaba no solamente de las leyes tanto ceremoniales que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que también la tradición de los ancianos, la tradición oral. El apóstol Pablo está luchando, podríamos decir, vehementemente contra ellos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es enlodar, ensuciar, tergiversar y anular el Evangelio. Los Gálatas habían creído en el Evangelio de la salvación por fe, y había llegado un grupo, ¿no?, de judaizantes, hombres que se supone que habían creído en Cristo, pero que obligaban a los gentiles a guardar las leyes judías. Y el apóstol Pablo entonces, en todo este capítulo 1 y 2, básicamente ha estado hablando y dando argumentos en contra de ello. Particularmente lo que hablamos la semana pasada es que el apóstol Pablo había defendido, ¿no?, su apostolado y cómo él había sido reconocido por la columna o las columnas de la iglesia, particularmente Juan, Jacobo y Pedro. Y él había dicho, miren, yo fui reconocido por ellos y tenemos el mismo mensaje, el mensaje de la salvación por fe. Esto es lo que terminamos de ver la semana pasada. Es ahí entonces cuando el apóstol Pablo ahora empieza y continúa diciendo lo siguiente, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El apóstol Pablo entonces, después de aclarar que las columnas de la iglesia le habían dado la diestra en señal de compañerismo, ahora fíjense lo que va a hacer, va a narrar un acontecimiento que tiene que ver justamente con uno de aquellos que era la columna de la iglesia, particularmente con el apóstol Pedro. Y hace referencia a una actitud o una acción de Pedro que es digna de condenar. ¿Ya? Quizás nosotros podríamos pensar, ¿no?, que todos los apóstoles eran intachables, que todos no cometían errores, pero aquí vemos cómo el apóstol Pablo narra una situación en particular donde él encara, tiene una diferencia y confronta al apóstol Pedro. Y él narra entonces esto porque se relaciona justamente con lo que está defendiendo. Él está defendiendo la salvación por la fe. Particularmente hoy día, ahora va a utilizar el término justificación por la fe. Pero estamos hablando de la salvación por fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando, en manera general, tratando de argumentar y cita o empieza a narrar un acontecimiento sucedido anteriormente. Bueno, ¿qué narra el apóstol Pablo? El apóstol Pablo narra que tuvo una diferencia grave, podríamos decir, con el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en una ocasión, estando entonces en Antioquía, el apóstol Pedro llega a compartir con la iglesia y lo que sucede es que el apóstol Pedro empieza a compartir eh, con los gentiles de manera natural. O sea, se mezclaba con los gentiles, compartía las mesas con los gentiles, siendo el judío. Eso quizás no tendría nada de malo, ¿no? No tendría nada de raro el hecho de que un hermano fuera y compartiera con otro hermano. Pero aquí tenemos que hacer alguna observación. Y es que hay un contexto. Recordamos, hermanos, y yo creo que todos los que han leído algún poco de Biblia o los que tienen alguna pequeña base de Biblia, saben que para los judíos, los gentiles eran inmundos. Los gentiles eran despreciables. De hecho, había una forma, ¿no?, que ellos, una frase que ellos continuamente quizás decían, o era comúnmente conocida, y ellos decían: doy gracias a Dios porque no soy mujer, perro o gentiles. Ese era el nivel de desprecio que tenían por los gentiles. Ahora, por eso entendemos nosotros el acontecimiento que sucede con el apóstol Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan que al principio del libro de los Hechos se narra la historia donde el apóstol Pedro va y le predica, después de una visión y un montón de cosas, a Cornelio, un gentil? ¿Y qué sucede después de esto? Los demás apóstoles van a confrontar al apóstol Pedro y dicen: ¿por qué? Si esto era impensado, ¿no? Bueno, esto tenía entonces este contexto, esta forma de entender las etnias. Los judíos se sentían ellos como únicos, eran los que tenían la herencia y la confianza de la palabra de Dios, con ellos se había relacionado Dios y los demás eran naciones inmundas. Por eso encontramos esta diferencia al momento de que cuando viene un grupo de personas que eran los que aquí se determinan o se narran como los de Jacobo, estos no eran más que hombres que se habían convertido al cristianismo, ¿cierto? Y que venían desde Jerusalén, eran judíos. ¿Qué sucede entonces? El apóstol Pedro compartía con los gentiles y de repente ve que viene un grupo de judíos convertidos a Cristo y él entonces se retrae y él dice: me voy a apartar. Me voy a apartar de los gentiles para estar juntamente solamente con los judíos. ¿Para qué? Para conservar de alguna manera lo que nosotros traíamos de la tradición judía. Esto era básicamente una acción de judaizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la iglesia neotestamentaria está compuesta por diferentes pueblos. Y si hablamos de judíos y gentiles,
judíos un pueblo, gentiles todos los demás pueblos, la escritura narra que había una pared, ¿no? Una pared que separaba, pero ahora en Cristo esa pared ha sido derribada y por tanto somos un solo cuerpo. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero el punto es que el apóstol Pablo dice que lo que hizo Pedro era algo de condenar, era algo tremendamente malo. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra lo que se esperaba de la verdadera iglesia de Cristo, que era compuesta por judíos y por gentiles. Y por tanto no se podía entonces apartar a alguien, ya sea judío, no se podía apartar de los gentiles. Esa era una acción anticristiana, antievangélica. Ahora, cabe recalcar, hermanos, que aquí no se dice y no se da a entender en el texto que los que venían de Jacobo eran judaizantes propiamente tal. Se dice que ellos venían de Jacobo, no sabemos lo que pensaban, no sabíamos si pensaban lo mismo que Jacobo, no sabíamos muchas cosas. Lo único que sabemos de este grupo que venían de parte de Jacobo, entre comillas, era que eran judíos que venían de Jerusalén. Y aquí entonces se agrava la cosa porque el apóstol Pedro, por actuar de esta manera, hace caer a los demás. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y en su simulación, aquí particularmente está hablando de la simulación del apóstol Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense, de acuerdo a la conducta del apóstol Pedro, los demás empezaron a hacer lo mismo. Ahora, hay que entender, y quizás es muy esperable, que si tú ves a un apóstol, el apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, haciendo algo, uno lo va a seguir. Yo creo que si usted estaba en ese tiempo en la iglesia de Antioquía, en esa circunstancia, y usted ahora fuera judío y viera al apóstol Pedro apartándose, usted muy probablemente lo hubiera seguido, ¿no? Porque era el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro se aparta y inmediatamente entonces los demás siguen su conducta y empiezan a seguirlo. Tanto así que él dice, y esto lo dice de manera un poco así como escandalosa el apóstol Pablo, ¿no? Hasta Bernabé, de quien yo también tengo mucha estima y que sé que él entiende, ¿no?, la doctrina cristiana, incluso fue arrastrado por la acción del apóstol Pedro. Y esto entonces es una cosa ciertamente digna de condenar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es actuando en contra del evangelio y de lo que produce el evangelio. Ahora, de este fragmento, ¿no?, de esto aprendemos algunas cosas. Y en primer lugar, lo que nos enseña, hermanos, es que un hombre puede ser muy usado por Dios, puede ser llamado por el Señor, puede ser puesto en alta estima por el Señor, puede ser puesto en cargos en la iglesia, pero seguimos siendo hombres falibles. Los católicos romanos creen en la infalibilidad papal, ¿saben? Se supone que el Papa, cuando habla ex cátedra, lo que dice es infalible. Puede hablar la tontería más grande del mundo, pero si lo dice el Papa es infalible. Eso es un absurdo, hermanos. Todos nos podemos equivocar por cuanto todos somos personas. Y el apóstol Pedro entonces muestra también que era un hombre. Por lo demás, el apóstol Pedro, bueno, quizás voy a hacer un spoiler quizás de más adelante, pero el apóstol Pedro aceptó esta reprensión y corrigió, lo que dio testimonio de que era un verdadero siervo del Señor. Fue humilde. Pero el punto es que lo que nos enseña es que nosotros no podemos seguir a líderes, por más que tengan renombre y por más que tengan historia en la fe, a ciegas. No podemos seguir las cosas a ciegas. ¿Por qué? Porque tanto un pastor, un diácono, y en esos tiempos los apóstoles, debían seguirse, ¿cierto?, por la palabra de Dios, por las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la guía. Por tanto, lo que hizo el apóstol Pablo era algo esperable para todo creyente. Todo creyente debería haber visto esto y haber dicho, no, yo no estoy de acuerdo. Todos los judíos que siguieron al apóstol Pedro, en vez de seguirlo ciegamente, deberían haber escudriñado las escrituras y ver las enseñanzas de Jesús. Incluso Bernabé debería haberse dado cuenta, de alguien entendido, de que no podía seguir a Pedro en esta situación. Pero el apóstol Pablo fue el único que de alguna manera tuvo luz y dijo, esto es antievangelio. Y esto es digno de condenar y yo no me voy a quedar callado. Ojo con esto.
Ahora, esto en primer lugar nos enseña. Pero por otro lado, puede ser entendido o puede ser aplicado de una manera totalmente personal a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ser pastor no de esta iglesia. Y ciertamente entiendo que lo que yo haga puede ser ejemplo para los demás. Es muy probable, ¿no? Si yo vengo con el pelo teñido de verde, más de algunos se va a teñir el pelo verde. ¿Cierto? Ahora, yo espero que la iglesia tenga discernimiento para decir eso no está bien, no es decoroso y no lo haga. Pero más de alguno va a seguir. ¿Por qué? Porque lo que uno haga trae consecuencias a los demás. Uno da ejemplos. Pero esto no es una responsabilidad única, ¿no?, de pastores o el diácono, ¿no? Los miembros también de esta iglesia son ejemplos. Y lo que hagan va a enseñar a los demás o va a influenciar a los demás. Pero no solamente los miembros de esta iglesia. Cada uno de los que participa de manera continua en esta iglesia y que profesa la fe es ejemplo. Usted es ejemplo de lo que es la fe para los de su casa. Usted es el ejemplo de la fe para su tío, para su tía, para su primo que está. Todos son responsables de las cosas que hacen por medio de sus acciones. Y ojo con esto, no vaya a ser que por medio de sus acciones, de la forma en que usted vive el Evangelio, lo que haga es hacer pecar a otros, que era justamente lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, errando obviamente. No vaya a suceder usted que por medio de crear su propia forma de llevar la fe esté haciendo pecar a otros, ¿no? Tenemos que ser responsables, responsables de lo que hacemos, responsables de nuestras acciones de cara a Dios. Esto es algo para pensar. Ahora bien, siguiendo con lo que el apóstol Pablo está narrando, él dice entonces que esto era condenable. Esto era algo que estaba mal. Por eso sigue diciendo en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol entonces narra detalles de lo sucedido. Y en primer lugar deja claro que esta conducta obviamente no era fiel al Evangelio, porque como hemos dicho, cuando nosotros llegamos a la fe, cuando el Señor entonces lleva a proclamar la fe a otro pueblo, ahora esa pared ha sido entonces derribada y por tanto no debe haber separación. Y el apóstol Pablo lo confronta por esto, diciéndole que él no vive como los judíos. De hecho, va a acusarlo de hipócrita, ¿no? Pero vamos a entender que esto es una forma, podríamos decir, que favorece al apóstol Pedro. El apóstol Pablo ha visto cómo el apóstol Pedro ha vivido el Evangelio, cómo se había relacionado. Si él narra cómo él estaba compartiendo con el apóstol Pedro y estaban todos en armonía, todos juntos. Él no hacía diferencia entre gentiles, pero ¿qué sucedió? Sucedió que él entonces, a consecuencia de que iba a ser visto por los judíos, cambió. ¿Por qué entonces, si el apóstol Pablo vivía como un gentil como los demás, vivía libre en el Evangelio? Y este es el punto, porque recordemos que el apóstol Pablo está defendiendo la libertad del Evangelio. ¿Por qué si él está viviendo de manera libre, ahora entonces está enseñando por medio de sus acciones a esclavizarse y a judaizar? Esta era una acusación grave. Lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era malo, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos en un detalle claro ahí, es que el apóstol Pablo también dice que lo exhortó de manera pública, sin miramientos, en medio de todos. Si nosotros hoy día viviéramos algo similar, es muy probable que usáramos la prudencia, ¿no? Y nos llamáramos en privado y le diríamos, hermano, ¿sabes qué? Corrige tu acción. Esto es algo esperable. Pero si nosotros nos fijamos, ahí el apóstol Pablo deja claro que lo confrontó públicamente. No tuvo miramientos, no tuvo ningún tipo de suavidad al decirlo. Ahora, respecto a esto, Juan Calvino comenta lo siguiente. Este ejemplo nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser castigados en público
en cuanto tiene que ver con la iglesia. Aquí estamos hablando de lo que podríamos entender como un pecado escandaloso, ¿no? Que nosotros podemos entender como un pecado que tiene que ver con toda la iglesia. Y en base a eso, el apóstol Pablo dice, así como toda la iglesia ha sido objeto, ¿no? O víctima de este pecado, entonces tiene que ser amonestado públicamente. Hendrickson dice lo siguiente: el propósito es que el pecado de ellos, al no ser castigado, no llegue a ser un ejemplo dañino para la iglesia. La exhortación pública, entonces, en este caso, o el llamado público a la corrección, tiene que ver justamente con el cuidado de la iglesia. Ahora, yo entiendo, hermanos, que esto es muy difícil de masticar. Es muy difícil incluso de aplicar el día de hoy. Pero estamos hablando de apóstoles. O sea, hoy día hacemos algo. Vamos a exhortar al hermano Juan, que el día de hoy hizo algo por el estilo. El hermano Juan se va de la iglesia, se va a otra iglesia. Así de simple. No vuelve más. ¿Sí? Esa es la forma de escapar de los cristianos, ¿no? Pero el apóstol Pablo no se iba a ir a otra iglesia. El apóstol Pedro tampoco se iba a ir a otra iglesia. No había nada que hacer. El apóstol Pedro tenía que asumir. Eran otros tiempos. Ahora, ¿puede llegar alguien a sufrir una exhortación o un llamado público? Bueno, tiene sus consideraciones. En primer lugar, va a ser llamado ciertamente de manera pública, pero ante la membresía de la iglesia, no ante toda la gente. Y segundo, va a ser llamado a esto cuando pase un proceso de disciplina. Eso es lo que nosotros el día de hoy tenemos. Ahora, no vamos a tener el tiempo de expandirnos en esto porque el corazón del sermón es otro el día de hoy y vamos a ahondar en ello. Así entonces nos introducimos al versículo 15 y el versículo 16 donde dice lo siguiente. Nosotros, bueno, y esto tiene que ver con la exhortación que sigue haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, quizás sobre todo la primera parte es un poco difícil de comprender, pero vamos a tratar de parafrasearla para que se entienda mejor. Es como si el apóstol Pablo dijera algo así. Pedro, nosotros que somos judíos de nacimiento y por ende verdaderamente del pueblo de Dios, y no somos gentiles como aquellos que son ajenos de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Todos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos dos versículos es dando a entender justamente que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por más que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hayan nacido siendo judíos y hayan creído en Jesucristo, los demás, los gentiles que han creído en Jesucristo ahora son iguales. No hay diferencias. No hay diferencias entre judíos y entre gentiles. No hay salvación distinta para los judíos y para los gentiles. Nadie, absolutamente nadie, es salvo por las obras de la ley. Todos y absolutamente todos son salvos por la fe en Jesucristo. Lo que en última instancia significa que el tema étnico no significa absolutamente nada. Y esto tiene algunas implicancias, ¿no? Entender entonces que no hay diferencia en las etnias es algo que la gente debe entender. La escritura dice claro, de hecho el mismo apóstol Pablo lo va a decir más adelante, porque ya no hay griego ni hay judío, Gálatas 3:28. No hay judío y no hay griego. En Cristo somos uno. Tenemos una sola forma de fe, una sola autoridad, una sola práctica, una sola forma de santificarnos, un solo orden, un solo Dios, un solo pastor, una sola fe. Somos uno.
Como dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, cuando está hablando entonces de que es el buen pastor. En el versículo 16 dice lo siguiente: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto debe quedar muy claro, hermanos, porque no hay dos pueblos, no hay dos tratos diferentes y no hay dos planes. Y no hay paréntesis para la iglesia para seguir trabajando con el pueblo judío. No hay dos novias de Jesucristo. La novia de Cristo es solamente una, que está compuesta por judíos y por gentiles. Y es importante entender esto para que no caigamos en el error que caen muchos evangélicos y que se manifiesta, por ejemplo, en ver a alguien que tiene nacionalidad judía, sangre judía, y básicamente pensar que es un ángel del cielo. Nosotros hoy día vemos por la red en todos lados, y de hecho muchos quizás venimos de contextos donde en las iglesias hay una bandera de Chile, una bandera de la iglesia evangélica y una bandera de Israel. Eso a la luz de las escrituras es absurdo. También debemos evitar caer en defender a la nación física de Israel de manera ciega. La nación física de Israel, que hoy día ocupa la mitad de Jerusalén, ¿cierto? Que ocupa la tierra, entre comillas, prometida, hermanos, no es diferente para Dios. No está compuesta por personas especiales para con Dios. Hoy día somos un solo pueblo. Y la escritura no entiende al israelita como el que tiene sangre israelí, sino como aquel que es circuncidado del corazón. Y en ese sentido, nosotros sí somos israelitas para Dios. Por tanto, es un error ver que alguien venga, ¿cierto? Porque es judío y básicamente verlo como un semidios, que es lo que sucede en las iglesias el día de hoy. Por medio de esto también no debemos caer en el error del dispensacionalismo, que plantea, ¿no?, que después de que venga el rapto, ¿cierto?, de la iglesia, va a quedar un remanente de judíos. No sé si ustedes han escuchado eso, un remanente de judíos, que por lo demás son santos y puros, eso sí que es absurdo, santos y puros preparados para predicar en el tiempo de la gran tribulación. O sea, eso no, hay que tener dos dedos de frente para decir esto es absurdo. ¿Por qué? Porque es antiescritural en todo el sentido de la palabra. De hecho, todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, y no hay judíos especialmente espirituales que van a luchar en aquel tiempo. No hay dos planes. Lamentablemente, bajo la visión dispensacional, tienen que sacar, ¿cierto?, a la iglesia para dejar un grupo de judíos para tener otro tipo de trato. Eso es, ante la escritura y ante lo que estamos hablando, una contradicción, o sea, un ataque a la escritura, algo que está en contra de la escritura. Como hemos dicho, Dios no tiene dos novias, Dios tiene una sola novia, la iglesia de Cristo, que está compuesta por todos los pueblos de la tierra. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Por tanto, en base a estas cosas, la teología dispensacional cae en tremendos errores. No hay tampoco diferentes formas de salvación. Los judíos no se salvan de una manera diferente a los gentiles. ¿O acaso, yo pregunto, acaso Pablo no era judío? ¿Acaso Pedro no era judío? ¿Y qué está diciendo el texto? ¿Acaso nosotros como judíos no somos justificados solamente por la fe? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Somos iguales a los gentiles que hemos sido justificados solamente por la fe. ¿Por qué? Porque por las obras de la fe nadie será justificado. Ahora, quiero ahondar un poco en el tema de la justificación, porque la justificación es algo, en primer lugar, maravilloso y algo que se debe entender. En primer lugar, diremos lo siguiente. La justificación es un término, una palabra que se usa particularmente en jerga legal. Es un término legal, podríamos decir.
En cuanto, o se usa para, dígame, para describir el acto por el cual se hace o se logra hacer justicia. Ahora, cuando hablamos de la palabra justicia, hermanos amados, hablando de la etimología de la palabra justicia viene del latín justitia, que deriva de la palabra ius o jus, que quiere decir básicamente derecho o lo justo, y que se define como dar a cada cual lo que corresponde. La justicia, en términos, o si nosotros quisiéramos describir qué significa justicia, la justicia entonces quiere decir, o la justicia postula que a cada uno se le debe dar lo que merece. Ahora, es importante entender estos conceptos porque estamos hablando de justificación. Y estamos hablando de justificación de parte de Dios. Dios es el que hace justicia. Esto es algo que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no, la gente desconoce. Desconoce que Dios es un Dios justo. Pero la Escritura describe a Dios en toda la Escritura como un Dios justo. Un ejemplo es Salmos capítulo 7 o número 7. En el versículo 11 al 13 dice lo siguiente: Dios es justo, es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios también declara que no dejará al culpable por inocente, no dejará de castigar el mal. Dios, entonces, al hacer justicia, va a hacer justicia básicamente porque Dios es un Dios justo. Sus atributos, su ser mismo, es un ser justo y por tanto va a llevar a cabo la justicia. Y eso quiere decir entonces darle a cada cual lo que merece. Esto es algo bueno. Esto es algo necesario. Como hemos dicho, esto es algo recto, justo. El hacer justicia es algo bueno. ¿Cuál es el problema? Que para nosotros es malo. Para el humano es malo. O sea, no es que sea malo. Nos juega en contra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de hacer justicia, estamos hablando de castigo. La justicia es buena, hermanos. De hecho, cuando nosotros somos agraviados, nosotros queremos que se haga justicia, ¿no? Si a usted le roban algo, yo quiero que se haga justicia. Y ahí somos los más justos del mundo, porque en nuestro corazón, ahí está ese atributo, es transferible de Dios. Está el atributo de la justicia y nosotros sabemos lo que es justo. Pero cuando tenemos que ser ajusticiados nosotros, ahí no nos gusta. Ahí ya no nos simpatiza no nos simpatiza la justificación. El punto es que el apóstol explica que nosotros sabemos que somos justificados por la fe y no por las obras. Ahora, quiero dejar muy claro esto y quiero quizás reflexionar un poco. Saber que no podemos ser justificados por las obras es lo más lógico del mundo, hermanos. Lo repito. Saber que no podemos ser justificados por las obras es lo más lógico del mundo. Es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque las obras buenas no se equiparan, no se sopesan con las obras malas. La gente tiene esta idea loca, ¿no?, en la cabeza, y de hecho quizás más de algunos de nosotros la teníamos, de que básicamente nos vamos a morir y vamos a llegar a una balanza gigante y vamos a poner nuestras obras buenas por un lado y nuestras obras malas por el otro lado. Y ahí como que van a ser ¿qué pesa más? ¿Cierto? Bueno, la cosa no funciona así. Eso es tan absurdo, hermano, pero tan absurdo como pararme delante de un juez de la justicia terrenal, aceptando que soy asesino de alguien y le digo, mira, la verdad es que sí, yo lo asesiné, pero yo soy buen vecino, yo le doy el hogar de Cristo, yo maté a esa persona, pero soy un muy buen hijo. ¿Alguien sería tan loco de argumentar así en la justicia terrenal? Nadie, ¿no? Nadie en su sano juicio
presentaría una defensa como esa? Porque es absurdo, porque las obras buenas no tapan las malas. La forma entonces de tapar las cosas malas es con castigo. Las obras malas se castigan. Ahora, la gente piensa entonces que para con Dios sí es así. Para con Dios sí, Dios me va a ver pesar las cosas buenas con las malas. Eso es absurdo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque el tema de la justificación no tiene relación alguna con las buenas obras. Tiene una única relación con las malas obras. La justificación, en términos de salvación, no tiene que ver absolutamente nada con las buenas obras, tiene que ver con las malas obras. Estamos hablando entonces de justificación y buenas obras como hablar de peras y manzanas, cosas que no tienen absolutamente ninguna relación. La justificación se relaciona única y exclusivamente con la transgresión. La justificación se relaciona sola y únicamente con la transgresión, con la maldad y con lo que nosotros entendemos como pecado. La justificación, por tanto, se logra cuando la maldad cometida es castigada. Y cada maldad cometida tiene una diferente paga. Por ejemplo, si yo voy y, no sé, le robo una gallina, ¿no?, a mi vecino, según la ley creo que son 3 años y un día. Eso tiene una paga, tiene una sentencia. ¿Por qué? Porque la idea es que se llega a la justificación dando un pago equivalente al daño. Por tanto, si yo le robo una vez gallina al vecino, no voy a pagar lo mismo que si yo asesino a una familia de mi vecino. Si yo asesino a la familia de mi vecino, yo voy a estar cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el daño es mayor. Por tanto, para llegar a la justificación, para que se haga justicia, el castigo va a ser diferente. Es importante entender entonces que para alcanzar justicia, el pago debe ser equivalente a la transgresión. Para alcanzar justicia, el pago debe ser equivalente a la transgresión. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema de todo ser humano? El problema de todo ser humano es que ha transgredido a Dios. Se ha rebelado contra Dios. Ha transgredido la ley de un Dios eterno. Por tanto, hermanos, la deuda nuestra no es trivial. La deuda del humano no es trivial. La deuda es tremenda. Y Dios describe entonces la consecuencia o cómo Él llega a hacer justicia. ¿Cuáles son las consecuencias de la transgresión? Y la Escritura lo dice de manera muy clara. La paga del pecado es muerte. Muerte. Y no solamente una muerte. Tiene que ser una muerte equivalente a la transgresión. Y como la transgresión no tiene tiempo porque está hecha para con un Dios eterno que vive la eternidad, la muerte y el castigo debe ser eterno también en el tiempo de Dios, en esa eternidad que sale de nuestra realidad. Para poder entonces hacer justicia o alcanzar justificación para con nuestras transgresiones, tenemos dos opciones. O pagamos nosotros esa muerte eterna, lo que implica una separación eterna de Dios, o encontramos la forma de que alguien lo pague, ¿no? O que de alguna manera se pague. Ahí encontramos la maravilla entonces de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos justifica solamente por la fe, solamente por creer, y por creer particularmente en nuestro amado Señor Jesucristo, que Él, fíjense lo que hizo entonces, Él paga, pero no solamente paga, sino que paga de forma equivalente a nuestra transgresión. Cuando Jesucristo muere, lo que sucede es que el que muere en la cruz es el eterno. Por tanto, cumple las dos, digamos, condiciones, ¿no? Que haya muerte y que haya eternidad en esa muerte. Por eso el Señor Jesucristo es el único que pudo habernos salvado, hermanos. De nada me sirve que yo o que el hermano Juan haya muerto por nosotros, porque Él va a pagar sus propios pecados. Pero aún así,
Si es que yo no hubiera cometido ningún pecado y yo quiero morir por usted, yo no soy eterno. Y por tanto mi muerte no hubiera podido ser sustituta nuestra, de los demás. Pero el Señor Jesucristo cumplía con esto. No solamente murió en la cruz viviendo una vida de perfecta obediencia, sino que murió en la cruz el Eterno. Por eso cuando nosotros cantamos uno de los himnos, cantamos, ¿no? Y decimos, qué gran misterio, ¿no? El inmortal muriendo en la cruz. Esto es algo inconcebible, pero eso es lo que sucede. Cristo, el inmortal, el Eterno, muere en la cruz para satisfacer la deuda eterna, para pagar. Por eso, solamente Jesucristo podría haber dicho estas palabras. Consumado es. Cuando Jesucristo dice consumado es, dice la deuda ha sido pagada. Nosotros entonces, por medio de Jesucristo, podemos alcanzar la justificación. Legalmente nosotros, hermanos, delante de Dios, estamos en justicia. Y por tanto, hermanos, nuestras obras tenemos que tener muy claro, nunca no nos van a dar ni acceso a la salvación, ni van a sostener nuestra salvación, porque nuestra salvación se fundamenta sola y únicamente en Jesucristo. Y somos entonces justificados solamente por la fe en Jesucristo. No hay obras que añadir, no hay obras que hacer, no hay ritos que cumplir, no hay leyes a las cuales apegarse, absolutamente nada. Nosotros abrazamos el evangelio de la libertad. Solamente por la fe nosotros somos salvos. Por la fe y únicamente la fe. No hay ritos, o sea, no hay leyes judías, no hay que judaizarse, no hay que circuncidarse, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de la fe. Ahora, nosotros que nos sabemos justificados y por tanto, en términos legales, cuando somos rescatados por el Señor, no hay pecado que nos quite la condenación. Eso también téngalo claro. Usted ha alcanzado la salvación por las obras de Cristo y por tanto, todos los pecados que pudiera llegar a cometer en su vida no le van a quitar su salvación. Ahora, entender esto conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque si usted ve esto y dice, entonces yo me voy a ir al mundo a vivir la vida loca y todas estas cosas, o sea, básicamente lo que está dando es testimonio de que usted no ha creído en Jesucristo y de que no ha sido justificado. Porque el verdadero creyente, cuando entiende la justificación, cuando se entiende salvo por la gracia de Dios, en el corazón del verdadero creyente lo que surge entonces es paz, agradecimiento, gratitud, alegría, gozo, un anhelo de servirle o de retribuir a Dios de alguna manera el favor dado. El verdadero creyente dice, yo quiero y anhelo entonces obedecer y glorificar a ese Dios que me salvó. Y en vez de hacer obras para alcanzar, hace obras por quien es verdaderamente. Y esto entonces, nosotros entendemos que la justificación es peligrosa. Como la gracia es peligrosa. El otro día dimos el ejemplo del vendedor, ¿cierto? El punto es que cada uno de nosotros tiene que meditar mucho en cómo nosotros vivimos esa gracia. Meditar mucho en cómo aceptamos la justificación. Tenemos que meditar mucho en qué significa para mí el ser justificado. No vaya a ser que la justificación se transforme en trampa. No vaya a ser que la justificación se transforme en tu propia condenación. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas evangélicas no saben de la justificación, no hablan de la justificación. Están sometidos a un sistema religioso donde tienen que hacer cosas para mantener su paz para con Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Solamente tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estamos en paz con Dios. Puede que usted haya pecado en la mañana, pero eso no le quita la paz con Jesucristo. No le quita la vida eterna, no le quita la salvación. Arrepiéntase, ciertamente. Humíllese, pero su salvación no depende de eso. Su salvación depende solamente y únicamente de Jesucristo. Quiero terminar con un texto importante, ¿no? Breve solamente. Romanos 5, texto muy conocido, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, damos gracias, Señor, por su salvación, por su justificación, amado Dios. Gracias, amado Dios, por salvarnos, por pagar por nosotros, por darnos acceso a la vida eterna solamente por la fe. ¿Qué sería, Señor, de la salvación nuestra si fuera por las obras? Gracias, Señor, por librarnos. Gracias, Señor amado, por su tan impresionante amor. Le damos gracias en el nombre de su Hijo, amado Jesús.